mañanera de Ángel Sabatina, sábado 4 de diciembre del año 2020. En la mañanera de ayer, viernes, le hice una pregunta a usted relacionada con el enfrentamiento con la realidad, o, dicho de otra manera, ¿qué iba a hacer usted cuando se diere cuenta de que todo lo que planteó el actual presidente, el Bulto López, es una mentira, una engañifa, una perversidad? Ahora voy a plantearle otras preguntas, pero en un área un poquito diferente. Una de las características de gobernantes como el actual en México, como el Bulto López, consiste esencialmente en pensar que son inmortales, que son gobernantes eternos, que gobernarán por siempre, que todo lo que ellos dicen es verdad, que su legado va a perdurar por siempre, por la sabiduría de sus palabras y la capacidad casi infinita de ellos. Todos los dictadores o los gobernantes autoritarios han tenido esa visión de sí mismos. Han destruido países, en algunos casos llevarlos hasta extinguirse, hasta desaparecer. En otros casos el daño económico ha sido tremendo, que si bien los países y esas sociedades y sus economías se recuperan, pero el precio a pagar ha sido altísimo. Yo quiero pedirle a usted, suplicarle encarecidamente, que busque en el buscador de su preferencia. El más conocido es Google, pero puede usted usar cualquier otro. Busque o haga usted esta búsqueda. ¿Cómo murió Stalin? Después, ¿cómo murió Mao Zedong? Después, ¿cómo murió Hitler? ¿Cómo murió Mussolini? ¿Cómo murió Muammar el-Gaddafi? ¿Cómo murió Saddam Hussein? ¿Cómo murió Nicolae Ceausescu? ¿Cómo murió Fidel Castro? Etcétera. ¿Cómo murió Franco? Para que usted vea que esos que se creyeron todopoderosos en su momento, finalmente tienen que rendirse ante la naturaleza, ante la vida misma, y mueren, y cuando mueren, su recuerdo se pierde en el olvido, sus monumentos se echan abajo, se destruyen, y al paso de los pocos años, prácticamente, no solo nadie los recuerda, sino que abjuran de ese gobierno. Dicen, no me menciones ese gobierno. De tal manera que aquella visión que tenían ellos de sí mismos, de su obra, de su gobierno y de su paso como gobernantes de tal o cual país, iba a ser un legado eterno para las nuevas generaciones. Por eso le pido que busque usted cómo murió, y si quiere agregar qué ha sido de la obra de tal, para que vea usted cómo la realidad los derrota o el destino los alcanza. Alguien dirá, bueno, Ángel, pero mira, en el caso de Fidel Castro, bueno, pregúntale usted a alguien que ha salido destapado de Cuba huyendo de esa dictadura y que le cuente cuál es la realidad que viven millones de cubanos. Un país deshecho. El precio que va a pagar ese pueblo por las locuras de los Castros y ahora del lacayo de Díaz-Canel va a ser inmensa. Generaciones van a tener que pagar ese desastre, esa destrucción de una economía, de toda la infraestructura y de los sueños de millones de cubanos. Y así puede ir usted a Venezuela y verá usted lo mismo.
Y puede ir a Nicaragua y va a ver lo que le van a decir. Y así. ¿Por qué le cuento estas cosas? ¿O por qué le pido que busque usted cómo terminaron esos que se creyeron todopoderosos, indestructibles, inmortales? ¿Y cuál fue la suerte de su obra, de su legado eterno? Y luego regrese a México. Después de ese recorrido por 5, 6, 8, 10 países, regrese usted a México y frente a lo que leyó o escuchó, dependiendo si vio algún video o alguna cosa así, pregúntese usted cómo va a terminar este gobierno. ¿Qué va a hacer de esa obra que el bulto considera que va a perdurar? Dijo ahora este miércoles, va a ser irreversible nuestro legado. Vea usted cómo grandes tiranos que también pensaban que su obra y sus decisiones iban a ser irreversibles, quedaron en el olvido y más temprano que tarde echaron para atrás todas las tonterías y todas las decisiones absurdas de los que se creyeron, como dijo, como cantó Emilio Tuero en aquella canción Quinto Patio: las torres que en el cielo se creyeron, un día cayeron en la humillación. Pero repito, pregúntese, ¿cuál será la suerte de este gobierno? ¿Cuál será la suerte cuando ya deje el gobierno el bulto? ¿Se podrá pasear a lo largo y ancho del país y recibiendo vítores y aplausos? Desde ahorita se lo digo, a donde llegue le van a silbar, por decirlo menos. Lo van a correr, lo van a sacar del restaurante donde esté, a insultos. Si ahorita, pueblo que llegue, vea usted, le quieren destruir la camioneta en la que viaja. ¿Por qué hago todo esto? ¿Por qué? Alguien dirá, oye Ángel, tú gozas. No, por el contrario, me da tristeza ver cómo millones y millones de mexicanos están embrutecidos ante la perversidad del mundo. Es un hombre perverso, aparte de que ya está deschavetado, pero es un hombre que goza con sus perversidades, con sus mentiras. Por eso me entristece la realidad que están pasando y enfrentando decenas de millones de mexicanos que todavía, no obstante la evidencia de lo que estamos padeciendo, siguen babeando ante este hombre que es una sola mentira. Todos los días miente, todos los días. Es un hombre que piensa o está convencido de que va a derrotar a la realidad, de que a él nada le va a hacer la realidad, ni la falta de recursos, ni de la incapacidad de él y de sus funcionarios. Todo eso él lo va a derrotar con su verbo atropellado y que solamente expresa ignorancia e incapacidad para la gobernación. Por eso le pido que haga ese recorrido de cómo murieron aquellos que fueron mucho más poderosos que el actual, que fueron gente que decidió el destino del mundo durante algunos años. Stalin, Mao Zedong, Hitler, Mussolini. Y vea usted cómo terminaron despreciados por quienes gobernó, aquel o el de más allá. Cómo terminó Saddam Hussein, ahorcado, y todos lo vimos, en vivo y en directo, diría el clásico. No estoy diciendo que ojalá y le pase esto al bulto, no. Solamente quiero que usted piense en los excesos verbales en los que cae este hombre, en esa irrealidad en la que se ha colocado y pretende que la realidad se adapte, se adecue a esos sueños locos que tiene. Entre más pronto nos demos cuenta
de la fragilidad de sus sueños, de las locuras que plantea y ya de su pérdida de cordura, de salud mental, se dé cuenta usted del gran peligro que corre este país. Por eso le pido que revise cómo los trataron los gobernados que antes eran oprimidos y los tenían aplastados, y en el momento en que sueltan esas amarras, esas cadenas, para que vea usted lo que hicieron con esos que se creían todopoderosos. El caso de Gaddafi es ilustrativo. El caso de Mussolini y la señora Clara Patacci, que era su compañera, también. Cómo muere Mao Zedong tirado en la cama, un hombre que no se podía mover de la gordura, la obesidad, ya perdido, con toda la dentadura podrida, etc. Una piltrafa humana. El mismo Stalin revolcándose ahí mientras los paniaguados de él peleándose, disputándose posiciones, con el cadáver de él todavía tibio. Guardando las debidas proporciones, esa es la suerte que le espera al bulto López Obrador. El coraje, el rechazo, almacenado durante estos años y que por X o Y razones el ciudadano no ha podido expresar, por cobardía, en otros casos por ignorancia, ahí va a estallar y en ese momento no va a haber fuerza que lo detenga. Por eso, repito, le pido a usted que investigue eso. No tiene caso que yo le diga cómo murió cada uno de esos, cómo fueron sus últimos días. No, porque eso ya lo sé yo. Se trata de que usted busque, investigue, concluya ante lo que está usted leyendo. Se dé cuenta de lo que nos espera para los próximos años, no pocos, y del alto precio que vamos a tener que pagar para regresar a la situación que teníamos en diciembre del año 2018. Le agradezco su atención a estas dos mañaneras, la de ayer y la de hoy, la de ayer viernes y la de hoy sábado. Las dos están íntimamente relacionadas, desde diferentes enfoques, pero las dos conforman una unidad. Por eso le pido vea las dos juntas si es posible, para que empiece a prevenir, a prepararse, si no para algo como lo que enfrentaron aquellos tiranos, algo más o menos parecido es lo que va a enfrentar aquí en México el bulto López Obrador. Gracias y lo espero mañana en la Dominical. Muchas gracias.